Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Porciúg, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estamos en una transmisión más a través de estos podcasts del Instituto Mexicano de Numerología. Mi nombre es Gabriel Toledo. Y bueno, ya llevamos una serie de varios temas súper interesantes y el de hoy no es la excepción. Es un tema que pues es básico en todo este conocimiento esotérico, en todo este conocimiento espiritual y que se ha vuelto como una herramienta de bolsillo, ¿no? Por no decir botiquín médico de bolsillo, que yo creo que todas las personas deberíamos de tener por lo menos en casa una persona que sabe de este tema. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tarot y para eso tenemos a una experta en el tema. Les voy a presentar, fíjense nada más qué maestra tan más completa. Ella es Lili Paniagua, maestra de filosofía en la UNAM, lleva más de 30 años en la docencia, maestra también de astrología, maestra de tarot, numeróloga, también especialista en estudio de los mitos y bueno, ella como buen maestro espiritual nunca deja de prepararse y sigue cada vez nutriéndose, trabajando en sí misma y sobre todo vive lo que enseña. Ella es la maestra Lili Paniagua, a la que me da muchísimo gusto recibir en este momento. ¿Cómo estás, maestra? Maestro Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación tan vasta. Y bueno, pues estoy muy bien, contentísima de estar aquí porque yo no me pierdo los podcasts cada semana o cada que salen. Y bueno, pues ahora estar aquí del otro lado, maravilloso. Maestra, la verdad es que para mí es un agasajo poder hacer esto. Ya hace mucho tiempo lo hacía, lo habíamos dejado de hacer por todas las labores que se hacen aquí en el instituto, pero nos gusta retomar porque es algo mágico. A mí me encanta porque puedo convivir con cada uno de ustedes y me comparten su experiencia, me comparten su conocimiento y yo, bueno, yo me sacio, me nutro, me maravillo y bueno, yo creo que esto lo podemos también compartir con la gente que nos escucha. El tema del tarot es súper extenso por toda la diversidad que existe. Pero por eso me gustaría platicar contigo que enseñas esta base esotérica. Y si nos podrías explicar qué es el tarot, maestra. Bueno, pues lo intentaré, maestro. El tarot es un código sagrado, es un código secreto y es un sistema visual. Entonces ahí en estas tres cosas que acabo de decir como que se concentra toda la gama de sabiduría que nos podemos encontrar. El tarot es mira, yo pensaría que de los sistemas de conocimiento antiguo y esotérico, el tarot es algo esencial porque justamente nos lleva a ejercitar la mirada, la observación. No es tan abstracto como los sistemas de numerología, que bueno, yo cómo sufría cuando nos dejaban hacer el nombre, ¿no? Y demás. O como la astrología, que es toda una serie de cálculos geométricos, matemáticos, que tiene que ver con los planetas. No, el tarot son tarjetas que tienen imágenes cargadas de simbolismos y significados. Y entonces, pues el tarot sirve como una guía personal, como una guía espiritual y como una ayuda increíblemente maravillosa para dar respuestas, sobre todo pues a mí me gusta decirlo así, lo digo así en mis grupos, en mis clases, para entender toda la dimensión del sufrimiento humano. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La dimensión. Sí, claro, porque las preguntas que habitualmente hacemos, pues no, pocas personas, yo creo, o por lo menos en mi experiencia, pocas personas llegan a preguntar vida después de la muerte o llegan a preguntar qué sigue para mi misión. Casi siempre es por qué no me ama, por qué no me va bien en el trabajo, por qué no recibo suficiente dinero. Es como la pregunta habitual, ¿no? Pero que en realidad podríamos darle, o sea, es como la parte limitada de todo la sabiduría infinita que nos podría revelar. Sí, así es. El tarot es un recorrido
por el gozo y por el sufrimiento humano. Claro. Y básicamente se compone, si me permites un poquito explayarme en esa composición, se compone de 78 cartas, de las cuales 22 les llamamos mayores, son los arcanos mayores, y 56 les llamamos menores. De esos 56, 16 son figuras de la corte y 40 son los que conocimos en algún momento de juego, ¿no? Como los oros, los bastos y demás. Todos tienen un simbolismo y todos tienen que ver con el recorrido de la humanidad. De esos 22 arcanos mayores, hay una historia que reconstruir. En el tarot siempre hay una historia que reconstruir y es tu historia, ¿no? Y es la historia de toda la humanidad y es la historia de todos nosotros. Y nos hacemos uno. Me da muchísimo gusto hablar de esto hoy aquí, porque el tarot es un sistema muy amoroso. Es un encuentro con el amor, pues digamos, universal, porque además son arquetipos que se han plasmado en todas las civilizaciones y en todas las culturas y que nos llevan a hacer un recorrido del nacimiento a la profundidad y a la realización. ¿Cómo es que surge esta herramienta tan potente, tan amplia? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que se tienen algunos datos de desde cuándo se ha llegado a usar? Me imagino que ha de ser súper antiquísimo. Sí, se tienen datos difusos, ambiguos, sin embargo, digamos, el tarot más antiguo que yo podría nombrar es un tarot del siglo XIV, Wow. Visconti Sforza. Antes de ello, mira, los mayas hicieron laminillas con dibujos, con imágenes, los egipcios, los griegos, por supuesto. Es decir, la imagen, que la palabra viene de imago, ¿a qué nos suena? A mago. Es decir, esa capacidad de transformación por medio de la imaginación, por medio de la intuición, por medio de todas las habilidades cognitivas que tenemos, el ser humano por naturaleza las ha plasmado en imágenes de lo que ve. Así como en las pinturas rupestres, pues se pintaba una didáctica, una historia de cómo cazar, de cómo no morir en el intento y regresaran a la cueva con comida para todos y demás. Esas imágenes que ahí se quedaron, pues es la misma naturaleza humana la que lleva a representarnos por medio del símbolo y de la imagen. Entonces, en todas las civilizaciones antiguas se han plasmado detalles de la vida. ¿Cuáles son los detalles de la vida en el tarot? Bueno, pues tenemos una carta que se llama el loco. ¿Quién es el loco? ¿Tú a quién le has llamado loco? ¿O cuántas veces a ti en una conversación te han dicho, ay, estás loco? Bueno, pues cuando eres impredecible, cuando eres muy inocente, cuando de repente estás como desencantado o muy fúrico, Impulsivo. muy impulsivo. ¿Cuántas facetas de un ser humano pueden prestarse para coincidir con esa carta? Uy, muchísimas. Igualmente, o sea, todo lo que encierra el tarot es un relato de vida y es un espejo de alguna forma con lo que nosotros nos vamos identificando, que es a lo que Jung le llamó arquetipo. Entonces, en ese recorrido de 22 cartas, hacemos como un despedazamiento de un ser humano total. Desde la faceta de inocencia, de llegada al mundo, de locura, ¿no? Porque de alguna forma el loco es como ese yo interno sagrado que tenemos y que se va desenvolviendo, se va despedazando. Y en esos 21 pedazos que quedan, se va conformando pues lo que llamamos de alguna forma ego. Cuando se unifica el ego, nos llega la última carta, que es la carta del mundo, y es cuando tú te ves realizado. Qué padre. Qué padre verlo con esa claridad, ¿no? Ir entendiendo todas esas simbologías
y que cuando se realiza una lectura, que ahorita más adelante vamos a platicar de, ¿no? de las lecturas de tarot, pero más allá entender, como bien nos dices, ¿no? Este reflejo que tenemos a través de las cartas, los simbolismos, entender el proceso de vida que nadie exenta. Al final de cuentas, todos vamos a atravesar por un estadio y que tal vez cuando estamos en él no nos damos cuenta o se nos olvida que había un aprendizaje, porque entonces entra el sufrimiento de lo que nos comentabas hace rato, nos perdemos en el dolor, nos perdemos en la depresión, en la angustia, en las preocupaciones, y no vemos claro, no vemos que ese estadio solo es un estadio y que va a pasar y que llega después. Entonces de repente llegan estos ejemplos de vida, como bien lo decías, ¿no? En las pinturas donde se veía lo que iba, cómo cazaban, y entonces lo ve gente que no vivió en esa época y dice, claro, el hombre siempre ha buscado salir de casa a buscar el alimento, ¿no? Entonces esto no es nuevo, no es que esto sea una maldición, solamente es un estadio que voy a atravesar y me va a fortalecer para un fin. Entonces esta misma experiencia que yo estoy viviendo, el tarot me puede reflejar ese aprendizaje y yo lo puedo asumir como tal o quedarme en el sufrimiento. ¿Así funciona? Claro, Digo, sí, en una forma, sí, no, no, palabras muy cortas, ¿no? Pero sí, está perfecto. Realmente, bueno, pues los seres humanos somos muy dados a tirarnos al drama, ¿no? sí, caray. Y entonces, pues bueno, como muy bien lo dijiste, hay facetas muy difíciles del ser humano. Quedarse sin trabajo, jubilarse. Jubilarse, pues viene de la palabra júbilo, ¿no? Que debería uno estar el más contento de la vida, pero después de tanto tiempo de haber entregado tu vida a una actividad y de repente decir, ¿y ahora qué hago? Y ahora todo este tiempo, ¿cómo lo voy a ocupar y demás? El amor, bueno, ¿para qué te digo, no? Es como que sacar la galleta María y antes, durante y después del tarot estar ahí machacándose la vena. Entonces, bueno, de inicio tú me preguntabas por la historia del tarot y Ujú. a mí que casi no me gusta hablar, pues me fui y llegué hasta las pinturas rupestres. No sé si me permitas regresarme un Sí, sí, poco a sí. la historia del tarot y después ya otra vez nos metemos al drama humano. Pero pues sí, así como lo dices, se va desenvolviendo ese drama en una lectura. Fíjate que se fueron organizando, como les decía, laminillas. Y al principio no eran laminillas, eran placas de oro. Ujú. Imagínate 78 placas de oro en un bolsillo. Qué bueno que existe el papel ahora. No, bueno. Y entonces se contaban historias. Yo creo que todo mundo hemos entrado a una iglesia católica y hemos visto un recorrido visual del Vía Crucis. ¿Qué hay en ese recorrido que plasman en algunas imágenes en la iglesia? Hay una historia. Desde que nace Cristo y luego los 12 años y que se pierde en el templo, bla. Y entonces, eso hace el tarot, reconstruye una historia. Y en los monumentos, en los templos de la antigüedad, se colgaban las tablillas de oro. Después los gitanos, que siempre han sido pues un pueblo despreciado, perseguido y como un poco errante, los gitanos empezaron a decir, bueno, pues es que hay que hacer uso de esta herramienta, de esta sabiduría, pues para lucrar. Y he ahí que se nos venga todo el desprestigio del que goza el tarot, ¿no? De la charlatanería, la adivinación, cuando es un sistema de conocimiento y de reconstrucción de la experiencia humana tan complejo. Entonces, los gitanos empiezan a hacer más ligera la carga del tarot y empiezan a hacer placas de madera. Y cargaban sus placas de madera y ofrecían ese servicio pues a cambio de cantidades módicas, ¿no? Digamos. Ahí todavía no existen las 78 cartas. Esto es una historia muy larga porque después se fueron complementando saberes. Es decir, una de las cartas del tarot se llamaba aritmética, la otra matemáticas, la otra geometría, ¿no?
Y se fue conformando un mazo de 50 cartas. El más completo de estos de 50 cartas que tenemos se llama Tarot de Manteña. Una maravilla. Es del que más tenemos memoria los que estudiamos Tarot de Marsella, del Tarot de Manteña. Y después se empiezan a agregar algunas otras posibilidades hasta conformar ese todo que es un mazo de tarot. Insisto mucho en las 78 cartas porque el tarot no es un oráculo. Entonces, muchos oráculos pueden tener 53, las que tú quieras, ¿no? Tú eres un diseñador y eres dueño de tu oráculo, ¿no? Pero el tarot, para que se le llame así, es esa composición que les decía yo hace un momento. 22 mayores, 40 distribuidas en 4 palos y 16 figuras de la corte. ¿Y qué diferencia hay con un oráculo? ¿Un oráculo puede ser como sea? O sea, el número que sea de figuras. Sí, un oráculo obviamente tiene su dirección como mancia, como un saber que te va a dar respuestas, pero no es un sistema. Al principio, cuando tú me preguntabas qué es el tarot, pues una de mis respuestas fue, es un sistema visual. Y ese sistema significa que es un todo, que se puede desglosar, que se puede visualizar desde muchas estructuras de repartición de esas cartas. Claro. Interesante. Y entonces, conforme fue evolucionando, ¿no? Porque supongo que también los oráculos tienen como una historia similar en la cual cuentan, ¿no? Esa historia, pero el tarot tiene una simbología específica al que sean 78. Sí. ¿Sí? Sí. Todo es simbólico. Ajá. En el tarot. Te pongo un ejemplo. 22 cartas mayores. ¿A qué te suena? Tú que eres numerólogo y demás. Sí, a un número maestro. Es un número maestro. Carta número 12 es el colgado. Aparece un hombre que está totalmente pendiente entre 2 árboles con un lacito colgado de un pie y es como les decía, es la carta número 12. Si sumamos y si reducimos a un dígito el número 12, ¿cuál nos queda? El 3. El 3. Carta número 21. Es una mujer completamente que se posa en un solo pie, que hace la apariencia de que está danzando. Tiene una varita de magia en una mano y tiene un libro de la ley en la otra mano y hace exactamente la imagen contraria del colgado. Me encanta describirlo porque nos están escuchando o nos van a escuchar y pues es como muy maravilloso tratar de plasmar una imagen así para fomentar la imaginación. Entonces, 21, ¿cuánto suma? 21 y 13. No, Perdón, ¿y 12? 21, si reduces el 21. Y 3 más 3, ¿qué hace? 6. Ajá, y también forma el 33. Ajá, claro. ¿No? Claro, antes de reducirlo es un número maestro también. Así es. Entonces, mira, ese tipo de detalles, no hay nada que se le escape al tarot. Pero además el 12 se forma del 1 y el 2, el 21 se forma del 1 y el 2. En ambas cartas está la unidad y la dualidad y la fusión de ellas hacen este número crístico de la maestría. Entonces, claro que tiene un significado, ¿no? Todo tiene un significado. Hay una carta que se llama la papisa, en donde de las 22 cartas mayores es la única carta donde aparece un libro. Entonces, es una mujer de conocimiento, es una mujer que nos trae toda la memoria de la humanidad. Y
a un costado, debajo de su trono, de su silla donde está sentada, aparece un huevito. Ujú. ¿Qué es lo que hacemos con el conocimiento? Pues lo hacemos crecer, lo cuidamos, lo empollamos, ¿no? Hasta que sale. Y cuando sale, pues se transmite. El conocimiento es para transmitir. Wow. En esta historia que nos platicas, como tanto todas las simbologías que se pueden observar en el tarot, el camino que ha venido recorriendo desde varias generaciones para que llegue a nuestros días, nos comentabas que los que estudian tarot Marsella tienen esta base o este antecedente tarot, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Manteña se llama. Manteña. ¿Y en qué momento cambia el nombre a Marsella? Bueno, el tarot Marsella coincide, es del siglo XVIII, de alguna forma coincide con la Revolución Francesa, lo cual es por una parte muy bueno y muy malo. ¿Por qué? Porque, Francia es un país que posterior a su revolución nunca tuvo a la religión católica como base. Ujú. Y eso significaba que todos los saberes se abrían. Me adelanté mucho, comillas, no todos, porque finalmente cuando gana esta fracción de la Revolución Francesa liberal, científica, que apostaba por la enciclopedia y demás, voltean a ver este sistema oculto y dicen, bueno, hay límites, ¿no? Y otra vez hay una persecución sobre la sabiduría del tarot. Entonces, este tarot, el tarot Marsella, tiene más o menos 600 ejemplares diferentes. Algo que yo les digo a mis alumnos y alumnas del tarot es que el tarot es un patrimonio de la humanidad. Pese a parecer que soy la UNESCO o algo así, yo así lo considero, ¿no? Porque el tarot guarda toda una gama de sabiduría de la humanidad. Pero ¿por qué les digo específicamente esto? Porque el tarot no debería tener dueño, no debería tener un derecho de autor. Porque esas 600 versiones se fueron perfeccionando una a una, fueron tomando, o sea, ¿quién es el derecho de autor del loco que anda en la calle, del loquito de la plaza del pueblo, del que es impredecible? No tiene dueño, es patrimonio de la humanidad. Y desde ese mismo sentido, no debería existir decir yo hago mi tarot y me vas a pagar derechos de autor y te voy a vender mi mazo y bla, 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 ¿no? Entonces, esas 677 versiones que se conocen del tarot Marsella han ido generando cada una su propia simbología o añadiendo a la anterior y se han hecho formatos de tarot muy específicos con símbolos de la alquimia, con símbolos de la alta magia, por supuesto. Y con toda esa gama de agregados, pues se ha ido formando un conocimiento global, pero al mismo tiempo muy específico. Un caso específico es el tarot Rider-Waite, que se hizo en el siglo XIX y que es un tarot Marsella hermoseado. El tarot Rider-Waite, enchulado, sí. El tarot Rider-Waite, te voy a contar la historia, sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta que era una pareja, Rider-Waite, y la señora, pues, se encerraba a escribir. Y el señor se puso celoso. Y entonces, en ese ínter de que se pone celoso, bueno, pues ¿a quién le escribirá esta mujer, no? En algún momento que ella sale, él va y trasculca, ¿no? A ver a quién le escribía, violenta el secreter y demás, y se da cuenta que ella hacía diseño de cartas del tarot. Y entonces, como un homenaje a la esposa, él decide
hacer la interpretación de cada carta. Esa es la historia del tarot Rider-Waite. Y además es uno de los primeros que tuvo esta facultad de poner nombre y apellido y tener derechos de autor. De ahí en el siglo XX pues hay un montón de gente que se cuelga los derechos del tarot y que también, al igual que en un principio con el uso lucrativo de los gitanos, pues se convierte en un boom de la New Age espiritual. Entonces lo que voy entendiendo, que el tipo de tarot que tiene un linaje mucho más puro, por llamarle de un modo, sería el tarot de Marsella. Y de ahí han venido como todas estas derivantes del tarot, porque también existe un tarot egipcio, me parece, ¿no? ¿También vienen de estas bases? Sí, todas las bases del tarot provienen del Marsella. Ok. Sí. Que a su vez, pues como hace un momento lo mencionaba, toma los elementos fundamentales del Mantegna. Mantegna es un tarot blanco y negro como en grabados. Uh-huh. Y el tarot Marsella, una de sus principales características es que solo usa los colores primarios. Entonces ahí tenemos otra variable. Claro. ¿Sí? Para aprender, yo siempre voy a decir, aprende Marsella. Claro. Marsella es el pentagrama. Como cuando aprendes solfeo y de ahí ya te vas a todos los instrumentos, uh-huh. Aprende Marsella y de ahí te vas al egipcio, al Visconti, a los italianos, que son una maravilla visualmente, pero que los significados te los vas a grabar de los colores, de los simbolismos, del recorrido que hace Marsella. Wow. Qué padre. Sí, porque al entender esa base, puedes entender más fácilmente el resto, ¿no? De las simbologías. Sí, claro. Porque, como bien dices, ¿no? Si viene un linaje donde se ha plasmado ciertas simbologías y solamente le han ido sumando, entendiendo esa base, ¿no? Sería muy, muy sencillo el resto de los tarot. Una vez que se entiende, pues, esta simbología, cómo se ha venido nutriendo, también vemos que existen tiradas, que es precisamente la posición que van a ocupar las cartas para poder hacer una interpretación o una lectura de la situación de vida que estamos experimentando. ¿Cómo vienen surgiendo estas tiradas y cómo funcionan? ¿Cómo vienen surgiendo? No lo sé. Ahí sí me desarmas por completo, porque tendríamos que identificar. Yo creo que todos hemos inventado nuestras tiradas, ¿no? Yo creo que es un seguimiento que el tarotista, al encontrarse con esa necesidad de respuestas, tiene que buscar, pero más o menos desgloso, ¿no? Dependiendo de la pregunta, hay que diseñar la tirada. Es decir, no sé, ¿tienes una pregunta, maestro, en este momento? No sé, quiero ver cómo me va a ir. Tengo un proyecto en puerta y quiero ver si va a ser exitoso con las personas que están a mi alrededor. Muy bien, entonces ahí yo, tarotista, voy a desglosar las variables. Me estás preguntando por ti, pero también por un entorno. Okay. ¿Qué me queda bien? Me queda hacer una tirada de 5 cartas que se llama Cruz Celta de 5 cartas, en donde vas a aparecer tú en el centro de una cruz. La cruz tiene 4 elementos, ¿cierto? Entonces ponemos 4 cartas que forman la cruz y en medio un quinto elemento que eres tú. Va a estar tu entorno y vas a estar tú en el centro. Y el tarot responde. El tarot es muy generoso. Siempre responde. Pero ¿qué tal que me preguntas si este año vas a vender un auto? La respuesta es de sí o no. Necesitas 2 cartas. ¿Sí? ¿Qué tal si me preguntas cómo me va a ir en mi entrevista del próximo mes? Necesitas 3 cartas. Una que marque como el presente, el pasado y el futuro. Quisiera agregar algo más aquí. Nuestro sistema de escritura, porque finalmente todo nuestro encuentro con la sabiduría tiene que ver con tu cultura, con tu educación. Nuestro sistema de escritura es de izquierda a derecha.
la forma de levantar y de leer el tarot es de izquierda a derecha, porque vas a formar una narrativa, vas a formar una historia. Ujú. Qué bonito. Y una vez que obviamente a lo largo, me imagino, de las diferentes culturas por las cuales ha pasado el tarot, pues se han venido, y las dudas que se tenían en esos momentos, pues es como se han venido diseñando las diferentes tipos de tiradas, ¿no? Que hoy conocemos, que son muchísimas, ¿no? Entonces, y que gracias a ellas, pues podemos obtener respuestas claras. ¿Qué tanto tendría que ver la interpretación de la persona que está leyendo el tarot? Por ejemplo, si una persona en ese momento se encuentra, acaba de pelearse con el esposo, ¿no? Y es un tarotista, ella es una tarotista, y entonces llega a hacer una lectura y en ese momento la emoción se encuentra exacerbada. ¿Eso podría influenciar la lectura? Pues me acabas de poner en un dilema terrible. Pero bueno, ¿qué recomiendo? Ujú, Si tu vibración está bajita, no leas el tarot. claro. Siempre puedes esperar. Siempre puedes esperar. ¿Cómo? Mira, en el curso que damos aquí en el Instituto de Tarot Marsella, hacemos 6 semanas de meditación continua, todos los días. Ujú, La clase es una vez a la semana, pero todos los días les mando una meditación a los alumnos. Porque no te puedes dar, perdón por lo que voy a decir, pero no te puedes dar el lujo de ser tarotista y de vibrar bajito. claro. La verdad. Yo creo que también sucede, tú eres maestro de Reiki, ¿no? Y yo creo que también por ahí va la situación, igual que en otros sistemas de conocimiento, pero definitivamente el tarot es una puerta para subir tu vibración y Claro. para que ayudemos al consultante. Es que verdaderamente hay una conexión y vas a conectarte para darle la mejor versión. Si muy arrogante, yo te podría decir que si eres tarotista, pues no vas a andar a diestra y siniestra peleando con el esposo, ¿no? Porque de alguna forma se abre tu mente, se abre tu criterio. Si algo te enseña el tarot a lo largo de la vida, es entender todo, no hacer juicios, Claro. pero empiezas por aplicarlos a ti. Entonces, se vuelve, de verdad, no hay mejor escuela de tolerancia, de empatía, que tomar un mazo de tarot, porque ahí sale todo. Y, y, y todo, verdaderamente, cuando te sale, por ejemplo, una situación de abuso sexual, que es una conversación muy difícil de tener, en mi experiencia, la persona que está del otro lado sí quiere tener esa conversación, porque la ha ocultado por mucho tiempo. ¿Y sabes quién lo vino a develar? Unas tarjetas con unas imágenes. Y en ese momento te vuelves uno con esa persona y le vas a dar de todo lo que sale la mejor versión de su tiempo. Entonces, yo aquí mi respuesta es doble. Uno, posterga esa cita, ¿no? Esa semana no leas tarot, o ese mes o ese año, no importa. No importa, sigue creciendo, sigue aprendiendo, tu vibración va a cambiar. Yo creo, maestra, tú siendo maestra de una comunidad muy grande como la que tienes en los cursos, yo siento que es bien padre que tú nos hagas ver este tipo de responsabilidad, ¿no? Como bien dices, a lo mejor si todavía me sigo enganchando, si todavía sigo cayendo en conflictos personales, y no es porque nos volvamos perfectos, pero Ujú. donde me engancho mucho tiempo, porque tal vez me puedo molestar un momento, pero también al mismo tiempo con lo que ya he aprendido, con lo que he integrado, puede llegar la comprensión de manera más rápida que si no tuviera esa información, ¿no? O ese estudio. Entonces, pues como ya no me engancho tan rápido, pues entonces puedo continuar apoyando a otras personas. Pero si todavía soy una persona que cargo resentimientos, que cargo un pasado, que no he podido sanar, como bien dices, mejor primero trabájalo en ti. Sigue indagando en esas lecturas, en ese reflejo que te da el tarot, para que puedas sanar
y realmente puedas apoyar a otras personas, porque pues como todo conocimiento espiritual, esotérico, holístico, pues puede tener este uso constructivo o este uso destructivo. Pues por algo estamos en la era de los falsos profetas, en esta era acuariana donde el conocimiento es abierto, donde la opción todos tenemos de accesar a ella, pero sí con esta responsabilidad, ¿no? Y me encanta que tú, siendo una maestra pues muy reconocida, nos hagas ver este punto, ¿no? Esta parte. Y de ese modo también podemos reconciliarnos con el linaje real del tarot, el uso que realmente se le tiene que dar, cómo se trabaja y entender bien claras las simbologías. Sí, bueno, tú me presentaste como maestra de tarot y ahorita lo acabas de decir. Yo me presento como una persona que estudia el tarot. Les digo a mis grupos, a mis alumnas y alumnos, soy estudiante del tarot, estudiosa, sí, me echo mis flores, ¿no? Soy estudiosa del tarot, llevo 30 años apenas, ¿no? Porque realmente no es tampoco la montaña de ascenso, ¿no? A que de repente seas el elegido y no. Tampoco tienes la última palabra. Nadie te dice la verdad más que tú mismo, ¿no? La imagen ayuda, por supuesto. Cuando alguien llega y pregunta, ¿cómo estoy con mi pareja? Y nos sale rey y reina viendo en direcciones contrarias, yo no tengo que decir nada. Muestro las imágenes de dos sujetos, hombre y mujer, que ven hacia lugares distintos, que están viendo hacia senderos distintos, y muestro las imágenes y ahí hay una respuesta. ¿Sí? Hay una carta que se llama la carta del juicio, es la carta número 20, y aparece en una tumba, ¿no? El juicio final nos remonta inmediatamente a ese relato, a ese imaginario bíblico, y está saliendo de la tumba, ¿no? El resucitado. Pero si a mí llega un consultante y me dice, ¿cómo estoy con mi pareja? Y me sale la carta del juicio. Mi respuesta es, ¿qué han dejado morir para resucitarlo? ¿Qué necesitamos despertar en esa relación? Porque no es irnos así, hoy se va a acabar el mundo, el apocalipsis, se abren las tumbas. No, ¿qué de eso es lo que interviene en tu pregunta? ¿Y cómo te puedo dar una respuesta sensible? Que además sea una respuesta que tú te das, ¿no? Entonces, si yo te digo, pues, ¿qué han dejado que se vaya durmiendo? La respuesta la tienes tú. Tienes la libertad de contestarme o no. Pero si sí te hizo clic la pregunta, el tarot está hablando. Y está hablando para ti. Ay, qué interesante porque sí, claro, por eso es que se vuelve terapéutico Claro. el proceso, porque a través, así como un psicólogo se puede sentar y empezar a indagar y cuestionarte, ¿no? Un terapeuta lo mismo, pues también el lector del tarot, a través de la simbología, perfila la pregunta para que tú mismo te respondas, ¿no? Y llegará siempre como esta frase tan sonada, pero que realmente tiene toda la verdad del mundo. La respuesta está en ti. Solamente que cuesta trabajo mirarla. Sí, totalmente. Me gustaría saber también por qué se le llama tarot adivinatorio y tarot terapéutico. ¿Hay algo, o sea, realmente existen estos términos o es como ya algo de la sociedad que se ha formado como un lenguaje cotidiano? Yo desconocería el término tarot adivinatorio. Ok. Completamente. El futuro no existe. No hay nada que adivinar. O sea, ni siquiera el mañana existe. No hay forma de que yo te diga qué número compres del melate. Yo creo que como numerólogo lo vives también. No hay forma de que yo te diga si afuera de tu casa va a estar estacionado un coche sospechoso. No. Todo se construye. El tiempo es una construcción de vida.
y construimos, a veces, ojalá que el tarot nos hablara del futuro. El tarot te habla del pasado, ¿no? Cuando tú llegas y dices, ¿cómo me va a ir con esta pareja? Y de repente el tarot habla, se destapa y yo le pregunto a mi consultante, ¿cómo te llevas con tu papá? Para contestarte ese cómo me va a ir con o cómo te llevas con tu mamá. A veces suena muy sorpresivo, pero a veces es tan directa la relación porque buscamos espejos. Entonces ahí es donde se construye un futuro. El pasado es destino. Ujú. Y entonces al buscar en el pasado, sale el futuro, pero no se adivina. Es una relación. ¿Cuál es esta maravillosa secuencia de una de las 7 leyes universales? Causa y efecto. Eso es el tarot. Es situarnos en medio y buscar los efectos, pero en las causas. Y a veces lo único que va a hablar es la causa. Y ya tú sabes, se te da tu respuesta y tú la tomas como un regalo o como algo indeseable. Pero pues ya también es el trabajo y el tiempo que te tome hacerlo en la vida, porque de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Puede, Sí. ahí sí no hay de otra, ¿no? Ujú. Puede ser ahorita en esta lectura, puedes salir de la lectura y decir, bueno, pues perdí 1 hora de mi tiempo escuchando esto, pero finalmente ahí está. Y un día vas a regresar a esa respuesta que quedó pendiente. Claro. Y sobre, por ejemplo, regresando un poco a los simbolismos que trabaja el tarot, me decías que existen arcanos mayores y menores y otro tipo de simbologías. ¿Esa estructura cómo funciona? ¿Por qué se les llama así? Bueno, los arcanos mayores son un recorrido. En la literatura tradicional, desde Grecia, tenemos una noción que se llama el viaje del héroe. En el tarot le llamamos el viaje del loco, porque el loco es una carta que tiene nombre, pero no tiene número. La puedes colocar en el número 0 o en el número 22. Y tiene mucho sentido que lo hagas en cualquiera de las dos porque es un tránsito circular. Todo regresa, incluyendo si pensamos en las encarnaciones, es la rueda de la vida, en donde todo regresa. En ese recorrido, también, como el tarot Marsella es Edad Media, pues también nos vamos a meter un poquito con que ese viaje del héroe se convierte en el recorrido crístico. Llega un momento, cuando aprendemos el tarot Marsella, que tenemos que aprender tradición antigua y tradición medieval para familiarizarnos con esa gran simbología del recorrido. Por eso la carta del mundo, que es la 21, es la realización. ¿Sí? O sea, ya la libraste. En todo, no, pero en algo pequeñito, ya la libraste. Ahí la llevas, ¿no? Arcanos menores. Es la parte más bonita que guarda relación con la numerología, porque los arcanos menores son los bastos, las espadas, los oros y las copas. ¿Es arbitrario? No, porque son 4 palos. A estos se les llama palos: oros, palo de bastos, palo de copas, porque son los 4 elementos. ¿Sí? Como tú me presentaste como maestra, pues ahora yo te voy a hacer examen. Bueno, Qué bueno ¿cuál, que apunte todo. ¿cuál será el palo de copas? ¿Cuál elemento? ¿Será el agua? Muy bien, tienes Ujú. estrellita. Bueno, el palo de bastos es el fuego, que es así como el impulso de vida. El palo de oros es la materia.
hay dos formas de responder la materia. A veces la materia es tu cuerpo, que es tu materia más sagrada, ¿no? Y a veces la materia es los bienes. Casi siempre preguntamos por los bienes, ¿no? La herencia, el testamento, pero a veces también sale salud y sale cuerpo. El aire son las espadas que se convierten en la palabra, en el discurso, en el sentimiento que nos hiere, porque las espadas cortan. Y finalmente las copas, que son el agua, que es todo lo que tiene que fluir en tu vida. Todos los fluidos del cuerpo, todo ese torrente de acontecimientos en donde tú le puedes decir al consultante, esto va a pasar, porque está fluyendo. Si en una lectura me salen muchos oros, estamos hablando de este plano materia. Y así sucesivamente. Son grandes compañeros, son grandes comodines que van a acompañar mi recorrido de las 22 cartas. Y después hay 16 cartas como de autoridades menores, que son los pajes, los caballeros, las reinas y los reyes. Y aquí funciona pues mucho como el ajedrez, ¿no? Y bueno, pues así, muy, muy rápidamente, así está estructurado el tarot. Wow. Sí, la verdad es que es interesante y tiene cierto grado de complejidad, ¿no? Una vez que yo creo que vamos comprendiendo y estudiando, porque eso se hace en el curso, ir desglosando cada arcano, entendiéndolo, ¿no? Después las formas de combinaciones, toda esta parte de cómo vemos el recorrido de nuestra vida, se hace ya una tirada, se hace una lectura y nos llega esta respuesta. Pero también he visto que el tarot tiene cierta influencia, o a lo mejor es al revés, la astrología es la que tiene influencia del tarot. ¿Qué tiene que ver la astrología y el tarot? La astrología es la madre de todo el saber. Yo que estudié filosofía, me enseñaron que la filosofía era la madre de todo el saber. Pero aún antes, los primeros filósofos venían ya con un conocimiento astrológico. Bueno, no astrológico, astronómico. Porque ya por el siglo XVI pues se dividen y la astrología la hacen shushu y la astronomía guau, ¿no? Entonces, en ese sentido, la astronomía, después convertida en astrología, es la que enarbola todo el saber. De los 22 arcanos, algunos tienen vínculo con los signos zodiacales y algunos arcanos tienen relación con los planetas. Los planetas son los principales arquetipos para la acción y los signos zodiacales son como sellos energéticos. Si tú en tu vida integras mecanismos de acción, que son tus planetas, con los signos, entonces tienes un panorama completo. A lo largo de los 22 arcanos mayores tenemos o bien una relación con planeta o bien una relación con signo, que a su vez nos lleva a los mitos, que es otro campo de conocimiento. Esos mitos son como, se me figuran un poquito como en la religión católica se manejan las parábolas, ¿no? En los textos bíblicos que nos van dando enseñanzas de vida, como en los textos hebreos, ¿no? Que de ahí viene también mucha de esta información y que también vienen las parashás o las porciones, ¿no? Que le llaman los judíos o los cabalistas, que van narrando historias que se asemejan con igual el paso de la vida. Los mitos, ¿así se llaman mitos históricos o cómo se llaman? No, todos los mitos son atemporales. Ok. No son, las leyendas tienen su parte histórica, ¿no? Ok. O sea, podemos decir, sí, la Llorona existió, pero le hemos ido agregando a esa historia, le hemos ido mitificando al personaje, pero pues la Llorona sí existió, ¿no? Bueno, eso es una leyenda. Un mito es un relato atemporal y es un relato maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque tiene que ver con la imagen. Y la imagen, recordemos, imago, la imagen nos da magia, ¿no?
Cuando nosotros reconstruimos imágenes de vida, entonces significamos de alguna manera la trayectoria, ¿sí? Hay mitos que son muy escandalosos, muy primitivos, que sacan mucho la animalidad del ser humano y que se necesita mucha sutileza para interpretarlos. Hay mitos que van avanzando junto con la humanidad y que se van convirtiendo en patrones de identificar comportamientos familiares, sociales y demás. Por ejemplo, ¿nos podrías hablar de, como ejemplo, algún mito? Sí, que además lo voy a ligar con 2 cartas del tarot. Miren, por ejemplo, tenemos el Tetis. Tetis es un mito que a mí me gusta mucho contar en las clases. Tetis, pues es una diosa que se casa con un mortal y se embaraza 6 veces. Pero ella quiere que su hijo sea igual que ella, un dios. Y eso en jerarquía es imposible, porque finalmente iba a ser hijo de un mortal. Entonces, cada que se embaraza, hace hechizos para que su hijo sea inmortal. Ujú. Y entonces sus hijos se le mueren, ya sea antes del nacimiento o durante el nacimiento o después del nacimiento, pero no ve crecer a sus hijos. Cuando se embaraza por 7ª vez, su marido le dice, por favor ya no hagas nada, ya no hagas ningún hechizo. Dale oportunidad de vivir como humano, con las dificultades que significa ser humano, y déjalo vivir. Y entonces ella le promete al marido que no va a hacer nada, pero no le prometió que no iba a pedir que alguien hiciera algo. Entonces se va al inframundo y le dice al dios del inframundo, que es Hades, que le ayude para que su hijito sea inmortal. Y entonces Hades le dice, no, ya escuchamos tu promesa. Pues en los dioses todos sabían, ya escuchamos tu promesa y lo único que puedes hacer es bañar al niño en la laguna de la inmortalidad. Nace y este pequeñito que nace es Aquiles, el de Troya, ¿no? Uh-huh. Y entonces Tetis lo toma de un piecito, lo mete a la laguna de la inmortalidad, que además, ¿por qué era laguna de la inmortalidad? Porque se dice que ahí se bañó el rey Midas cuando le quitan el hechizo y él pide que se le caiga todo el oro, ¿no?, que había tocado y demás. Y entonces se baña y ahí se dice que en esa laguna hay un hilo de oro que el que lo toque bañándose se va a hacer inmortal. Entonces Tetis toma del piecito al niño, lo sumerge en la laguna y el pequeñito se hace un héroe muy poderoso, pero se le olvida bañarle el talón. De ahí traemos el significado del mito del talón de Aquiles. Todos tenemos una vulnerabilidad. Pero además esa vulnerabilidad, ¿quién te la hizo? Pues los tuyos, tu mamá. ¿Cuál es? Bueno, Aquiles, cuando crece, él tiene un ímpetu de guerrero y tiene un espíritu feroz. Pero ella, que recuerda que no le bañó el piecito, lo sobreprotege a más no poder para que no se vaya a la guerra. Y entonces el día que reclutan gente para los ejércitos, ella lo viste de mujer o lo pone a hacer la comida o lo pone, no sé, a esas actividades tan divididas en la antigüedad hombre-mujer. Y él se custodia por mucho tiempo de esa sobreprotección. Pero un buen día, pues su destino se tiene que cumplir, se encuentra con Odiseo y Odiseo lo jala a la guerra. Antes de Troya, pues él ya era muy reconocido. Y entonces, bueno, pues aquí hay mucho significado. Aquiles es el personaje de la carta número 7, que es el carro.
Y la carta número 7 es, ¿cuáles son tus batallas? ¿Qué tienes que hacer tú sin ayuda de nadie? ¿Cuáles son tus emprendimientos? El personaje del carro, en sus 2 sombreras, tiene al sol y a la luna, la dualidad padre y madre. Porque son los que te van a proteger, son los que te van a custodiar, pero tú vas a hacer lo tuyo. Entonces ahí tenemos un significado muy bonito de independencia. ¿Cuándo nos sale al revés el carro en el tarot? Cuando alguien se niega completamente por miedo a irse de viaje, a irse de su casa, a buscar por sí mismo lo que le toque buscar. Entonces ahí tenemos como que un significado de hasta independiente, ¿no? Esas son tus batallas, ¿no? A lo mejor te toca librar batallas dentro de tu casa. Y entonces, por más que tú digas este año, no, ahí están tus batallas, pero hazlo tú. Y luego la carta 17, fíjate hasta esa correspondencia numerológica, la 7 y la 17 es la carta de la estrella. Es una mujer de rodillas lanzando 2 jarrones de agua a esa laguna de la inmortalidad. Esa mujer es Tetis, que ya aprendió el don del desapego. Por eso suelta los jarrones y los deja ir, como las mamás tenemos que dejar ir a los hijos, ¿no? Ahí hay una historia, Gabo, ¿no? En cartas 7 y 17. Si te salen juntas, cuando viene la mamá preocupadísima y te dice, es que este muchacho se quiere ir a vivir con no sé quién, suelta. Porque sabes cuál es la contraparte de la historia de Aquiles, pues lo seductor que nos es quedarnos, Claro. ¿no? La zona de confort. Sí, los chilaquiles de la mamá. Ay, Dios. Digo, ¿quién los va a igualar, no? Y sin embargo hay que ir y probar otros chilaquiles. Así es. Ujú. Qué fuerte. Qué padre verlo, estas simbologías a través, como nos dicen, ¿no? De los mitos, de las imágenes, de las simbologías, entender la historia de nuestra vida que estamos viviendo, los pros, los contras, ¿no? Ujú. La parte, no sé si llamarle positiva y negativa, porque hoy sabemos que en realidad todo es un aprendizaje, ¿no? Y la contraparte en realidad siempre nos está impulsando a salir de aquello y fortalecernos. Entonces hoy vemos el tarot como esa herramienta de fortalecimiento, de crecimiento, de evolución. Y claro, ¿no? Sabiéndola usar, pues también en beneficio de los demás, no solo de nosotros mismos. El tarot como este sistema, ¿no? Que hoy entendemos ya más claro este lenguaje, ¿no? Más que un oráculo, ¿no? Es un sistema de comprensión de la vida. Yo creo que, como dijimos al inicio, todos en algún momento, o por lo menos un miembro de la familia, poder estudiarlo nos va a ayudar a ir cambiando poco a poco esos malos hábitos, esos conflictos en los cuales vienen de creencias repetitivas y que no nos permiten salir, ¿no? Entonces también aquí viene implícita la parte del linaje, la parte del árbol generacional, ¿no? Cómo se va marcando no solamente las vidas pasadas, sino también el propio linaje, ¿no? Cómo es que se viene construyendo y qué legado vamos a dejar nosotros para los demás. Entonces se vuelve una tarea de todos, ¿no? Trabajarlo. Y se nos está acabando el tiempo, la verdad que me encantaría hacerte muchísimas preguntas porque mi cabeza está girando de todo lo que nos comentas. Ujú. Pero ¿cuál sería tu mayor recomendación a toda la gente tarotista que hoy se encuentra, tal vez algunos estudiando más, tal vez algunos, como nos decía, ¿no? Ya se nos subió un poquito el ego, ya nos sentimos iluminados, ¿no? Ahora guías espirituales de los demás y que tal vez sí podríamos llegar a ser esta luz en el camino tal vez de otra persona, pero ¿cuál sería tu mayor sugerencia para una persona que lo está trabajando, que a ti te haya servido? Mira, mi mayor sugerencia es que huyamos así, corriendo, de los superdiplomados de 3 días, de los cursos de 6 horas,
del apréndete todo en un fin de semana, hay que huir. O sea, ya de entrada ahí no es. Y yo te voy a decir que son posiblemente el principal proveedor de nuestro curso, ¿no? Porque van, se enganchan y luego dicen, híjole, no aprendí. Y entonces, pues, busquen, nunca se pierde el tiempo, no piensen que estudiando un año, yo apenas tengo 30, ¿no? Estudiando el tarot. Y de verdad que es maravilloso, el tarot es inagotable. Entonces, busquen el conocimiento sin que tengan esa presión de tiempo. Porque también en este New Age de la era acuariana, pues lo que nos está pasando es que queremos ya abrir el canal de YouTube y consejos de expertos, ¿no? Espérense tantito, ¿no? Eso llega solito, de verdad. Entonces sería, yo creo que mi mayor recomendación, donde te dan todo el conocimiento en un fin de semana, ahí no es. Entonces, y número 2, hay que tener la paciencia. Este consejo es muy práctico y es muy operativo. Vean una carta al día. Vean una carta al día. Obsérvenla antes de dormir, funciona, porque los mensajes del tarot son un golpe al inconsciente. Uh-huh. No hay lenguaje para decir, ya sé qué decirte con tu pregunta. No, la ves tú, la veo yo y la conexión que establecemos ambos, tarotista y consultante, hace como una especie de choque simbólico en donde nos llega como golpe al inconsciente la respuesta. Entonces, para prepararnos para ese gran golpe del inconsciente, vean una carta diaria. Uh-huh. Ay, qué padre y qué rico platicar contigo, maestra. Te voy a comprometer aquí en vivo no en vivo porque es una grabación que van a escuchar posteriormente, pero te voy a comprometer a que después también nos hables de la astrología, ¿no? Otra de tus materias donde has venido estudiando desde hace mucho tiempo y lo has compartido también, porque vemos toda esta simbología, el cómo los planetas, cómo las diferentes constelaciones, todo nos habla de nosotros mismos. En realidad es ahí donde se entiende el que nosotros somos creadores de este universo y el universo pues nos refleja, ¿no? En esos aprendizajes, en esos estadios que hoy nos encontramos. Entonces se vuelve una maravilla. Maestra, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por esta hora que nos regalaste el conocimiento. Pues sabemos que te podemos encontrar aquí en el instituto compartiendo tarot, compartiendo astrología, compartiendo los mitos, ¿no? Conferencias que frecuentemente estás ahí trabajando. ¿Tienes redes sociales? Tengo Facebook. Es personal, no he hecho una página así. Ay, sí tengo una página. Sí, tengo una página. Mi Facebook personal es Lilith Pantagruel y mi página se llama Estudio y Lectura del Tarot. Ok. Sí. Y ahí estás compartiendo, pues obviamente todas las actividades que tú realizas, ¿no? Información extra que siempre que nos deja una semillita ahí, y obviamente también todas las fechas de los cursos que compartes. Sí. Ahí es una forma de difundir los cursos que tenemos aquí en numerología y por supuesto pues la página del instituto. Entonces para ver fechas y todo pues ahí no hay falla. Uh-huh. Maestra, muchísimas gracias. Te vemos pronto por acá de nuevo para seguir hablando de más temas. Un gusto como siempre. Y pues bueno, gracias también a toda la gente que nos escucha. Gracias a ti y gracias a todos. Para mí lo más difícil de la vida es callarme. Entonces, bueno, pues encantada de la vida de estar aquí y encantada de compartir. El conocimiento es para compartir, no hay otra. Así es. Gracias, Gabo. Y gracias a todos. Nos vemos pronto. Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Visita nuestras instalaciones en Ciudad de México, calle Santiago 29, Tepeyac, Insurgentes. En Toluca, en calle Pino Suárez número 93, Santa Ana, Tlapatitlán. Por Siug, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía.